Hola, buenas, soy Iván Campos y bienvenidos a mi canal. Y me encuentro aquí con Iván Zapico. Hola, Zapico, ¿cómo estás? Muy bien, la verdad que muy bien. Bueno, buenos días y gracias por invitarme a tu programa otra vez. No, es un placer, me encanta hablar contigo. Hoy vamos a hablar de una serie que a mí me ha gustado mucho, que este hombre me recomendó hace más de 18 meses y que cuando empecé a verla me atrae entera las dos temporadas, que es Mindhunter de Netflix. Y tengo que decir que Mindhunter de Netflix eh, es no solo una buena serie a nivel audiovisual, porque yo la analicé a nivel audiovisual, sino que es un tratado o un tutorial de la historia de la perfilación criminal. Y bueno, antes de seguir, señor Zapico, qué le parece la serie? Bueno, a ver, primero hay que destacar que es como una docuserie, como dicen ahora, que es como una serie, pero intenta ser como un documental de lo que fue la unidad de análisis de conducta del FBI. Esta unidad se creó con un fin más científico que otra cosa, es decir, lo que ellos intentaban era crear un método científico o una metodología para analizar una tipología de crimen que era analizar pues, los asesinos seriales. Entonces lo que se planteaban eran unas variables que podían encontrar repetidas con los asesinos en serie, o sea, es decir, la motivación, el modus operandi, la escena del crimen, personalidad, etc. Entonces nos encontramos que el FBI se da cuenta que están habiendo una serie de crímenes que, bueno, que no están o no están siendo resolvidos bien o los han resuelto, pero se dan cuenta que la proliferación es bastante importante o encuentran una característica en común. O sea, es decir, por ejemplo, encuentran que un mismo tipo mata a 4 mujeres, lo detienen y aparece otro que ha matado a 4 mujeres también. Se dan cuenta que, bueno, que no son asesinatos esporádicos. Se encuentran que también hay unas conductas anormales en las víctimas llevadas a cabo por el victimario, es decir, por el malo. Entonces, deciden que deben crear una unidad de análisis de la conducta del malo. El malo sería el asesino serial. Entonces, la crean el FBI con 3 personas, 2 policías y una que sería una agente asociada colaboradora que no es policía, que es una doctora en psicología. Los 2 policías son un novato, diríamos así, pero que ha estudiado psicología y que sabe mucho de la teoría, y un policía más experimentado que sabe mucho de lo que es policía a pie de calle, asesinatos, homicidios y tal. Entonces se crea una gran conexión entre ese grupo porque es la teoría, la universidad o la teoría y la calle o la policía se unen. Entonces se crea una unidad muy potente, diríamos así. Y entonces empiezan a investigar ciertos casos que les van entregando, pero les dan total libertad. Es decir, empiezan en un sótano donde pues, los están como los raros, investigando pues violaciones, asesinatos sexuales, etcétera. Entonces se dan cuenta, sobre todo lo propone la psicóloga, que entrevisten a otros asesinos seriales que están en la cárcel ya, para ver, por ejemplo, por qué lo hacían, la motivación, diríamos, su firma, conductas, y para que ellos les ayuden con las investigaciones que están llevando a cabo. Una tarea de prevención. Prevención utilizando a los malos que están en la cárcel como asesores, digamos. Entonces aparece Ed Kemper, Charles Manson, eh, ¿cómo se llama esto? El Brudos, etcétera. Sí, pero no te adelantes. Es que lo bueno que tiene esta serie, que es histórica,
Porque aunque es bastante fiel, hay que decir que tiene una dramatización. Entonces, yo Sí, sí. reconozco la parte dramática, pero también reconozco la parte pedagógica. Los primeros perfiles son buenísimos. Empezamos en el año 1977, donde un joven psicólogo convence a su jefe de departamento para que le permita ir a sociología. Y, claro, el FBI en 1977, y supongo que hoy en día, no tiene muy buena prensa en los entornos académicos. Y claro, ninguno de los Bueno, profesores... lo que ocurría es que es lo que está ocurriendo en España ahora mismo, es que la universidad y la policía están alejadas. Lo que se encontraban es que lo que pasa aquí es que a lo mejor un policía, vale, luego estudia una carrera dentro de la policía, pero con el fin de, pues bueno, por saber. Pero no es por saber. Lo que tienen que hacer es que universitarios o universidades con grupos especializados en ciertas tipologías de delitos, por ejemplo, no hace falta que sean policías para ayudar a la policía, porque la policía no puede hacer todo. Entonces, pues se llaman grupos de investigación aquí. Entonces, ellos lo aplicaron muy bien porque Estados Unidos en estas cosas es muy avanzado. Entonces, cogió una doctora en psicología, la contrató la FBI sin ser policía para trabajar con ellos. Y ella fue la parte más metodológica, científica. Y los otros, el policía más veterano, era la parte más de calle, de contactos, de te tienes que mover así, como pues, tal. Y luego estaba el otro que era el novato, pero que tenía unos estudios. Sí, pero mira, Entonces, es la conjunción. sí, mira, el policía, que es de crímenes, división de crímenes violentos, creo que era, Sí, homicidios o tal. iba a las comisarías y explicaba nociones de psicología para poder identificar al SURE. Porque, claro, aquí teníamos un problema. Eso es el joven, eso es el joven. El otro es más escéptico, o sea, el otro es más... El otro quiere hacerlo de una forma más de toda la vida, hasta que se dan cuenta que la metodología que van a emplear va a ser lo que les va a ayudar A descubrir. a conseguir las investigaciones. Y luego se hacen tan conocidos dentro del FBI que van estado por estado explicando a los investigadores su metodología y que si hay casos que les avisen a ellos para colaborar e incluso para agregarlos en su base de datos para crear ese método 100% científico, que es la perfilación criminal. A ver, es que aquí hay una cosa que tiene que quedar muy clara. No, lo que voy a decir es un poco duro, pero a nivel técnico, resolver el crimen es lo menos importante. ¿Por qué? Porque lo único que tienes que hacer es recopilar todos los datos que puedas, todos, para luego contrastar. Y a partir de contrastar es cuando encuentras un rastro que te puede llevar a resolver el crimen o no. Pero si no hay datos, tú no vas a poder encontrar ningún patrón. Es así de simple. Nada más, voy a poner un ejemplo. En Seven, Morgan Freeman le dice a Brad Pitt, nosotros no descubrimos al asesino, lo único que hacemos es recopilar pruebas y datos para que dentro de 10, 20 años, cuando le paguen en el coche y lleve algo en el maletero, se le pueda juzgar porque se hayan identificado los rastros. O sea, en un principio no se plantea el poder prevenir porque no se tienen los medios. Que eso más adelante en la serie es cuando se dan cuenta de que pueden prevenir, porque pueden identificar los patrones de alguien que va a cometer un delito. Claro, es eso, o sea, al final hay unas ciertas conductas o patrones delincuenciales que, bueno, que son similares, o sea, hay diferentes tipologías de asesinos seriales. Una cosa, que ellos crean el nombre de los términos que luego se usarán, porque no Sí, existe. totalmente, totalmente. Bueno, hay ciertas teorías criminológicas que eran previas, que por ejemplo la teoría del patrón delincuencial y luego tal, sí. Lo que pasa es que ellos lo que utilizan es conceptos, o sea, al crear una técnica nueva tienes que crear conceptos. O sea, la motivación sí que existía, ¿no? La escena de crimen también, pero a lo mejor, pues yo qué sé,
el término perfilar, pues bueno, no existía, ¿no? Y lo aplicaron en esto. Ellos lo que crean, básicamente, es una metodología. Esa metodología es esencial porque, eh, claro, al crear una metodología tú sigues unos pasos, sigues unas herramientas. Entonces, esas herramientas lo que te ayudan es a, ¿cómo diría yo? A mejorar las investigaciones. Aparte de la mejora de la ciencia en cuanto a las pruebas más de criminalística. Entonces, les ayudan a investigar. Entonces, encuentran sujetos y ponen término a diferentes tipologías de sujetos. Depredador sexual, por ejemplo. O, por ejemplo, asesino serial, por el FBI. O, por ejemplo, términos que son empleados para ciertas conductas que no se empleaban antes. ¿Sabes? Entonces, es eso. Básicamente, hay que darse con la idea de que aplican o crean una nueva técnica de investigación criminológica y psicológica para una tipología de delito que son los asesinos seriales, entre los cuales puedes encontrarte múltiples tipologías. Y que todos los asesinos seriales, cada caso es diferente al otro. Cada conducta es diferente a la otra, pero hay un patrón en ciertas conductas. Sí, porque ellos lo primero que hacen es dividir entre, o en la serie muestran, entre dividir el asesino organizado y asesino desorganizado. De hecho, que quiero dar pie a hablar del primer perfil, Ed Kemper. ¿Qué podemos decir de este sujeto de 2 metros por 1,5 de ancho? Que era un hombre que tenía, digamos, una deformación sexual, porque se tiró de 5 años cuando era un adolescente en un manicomio. Y el problema que había aquí es que ese proceso no coincidió con su desarrollo como individuo en la etapa sexual y no se pudo ejecutar bien. Por lo que, cuando le devolvieron a la sociedad, él llamaba una parafilia, realmente. ¿No? Él lo que tenía, ejercía el canibalismo, la necrofilia, con sus víctimas como parte de su conducta y sus parafilias. Ciertamente, por ejemplo, se entregó él porque se dio cuenta que la policía no le dio la importancia que debía y se entregó, bueno, parte de esa intento de idolatrarse a él mismo y darse importancia. Y en la serie pues tiene importancia porque asesora bastante a los policías. Es cierto que al final, pues bueno, da algunas pinceladas. Creo que, repito, yo creo que es un conglomerado de todos los perfiles y que van, bueno, creando un patrón, ¿sabes? Pero este es valioso porque este no era un asesino organizado. No estaba entre comillas, no estaba enajenado. A diferencia del segundo que entrevistan, que es un mentiroso patológico, y no sé si se le podía catalogar de sádico sexual. Pero bueno, el segundo perfil ya lo comentaremos. Es el de los zapatos, por si quieres buscarle para ir preparándotelo. Entonces, realmente, Erkemper, él mismo lo dice, él sabe que está... Bueno, es que el problema es, él dice que lo mejor que puede hacer es lobotomizarle, pero entonces este hombre es consciente, ¿está loco? Pero si está loco, ¿es consciente de que está loco? ¿O es un esclavo de una... locura. Es locura. Tiene trastornos de la personalidad que lo que hacen es bueno, tiene conductas, o sea, al final dentro de los trastornos hay múltiples y, por ejemplo, tiene una falta de autocontrol bastante potente, desconocimiento, el uso de distorsiones cognitivas, la disonancia cognitiva, todas aquellas ideas y conductas que nosotros tenemos asociadas como malas, él pues a lo mejor no la tiene asociada como mala, ideas, por ejemplo, parafilia, la necrofilia es una parafilia, como tal, y el canibalismo también. Entonces, yo creo que al final tienen trastorno de personalidad que lo que hacen es que conductas que nosotros
jamás nos plantearíamos, él lo atribuye como una conducta bueno, parafílica para él, que le gusta y se siente poderoso. También tiene, por ejemplo, el canibalismo tiene una connotación de que el que se come al otro pues está absorbiendo la energía y tal. Luego cada sujeto le da la connotación que debe, porque a lo mejor tú puedes encontrar un necrofílico que lo hace porque la víctima, al estar muerta, no se va a quejar y estando viva y consciente, el sujeto no es capaz de retenerla, por ejemplo. Una pregunta, antes de seguir. ¿El canibalismo es muy frecuente entre estos sujetos? Es decir, no te lo podría decir porque no sé realmente. Yo creo que es una parafilia como tal. Yo creo que no es frecuente. El canibalismo no. La necrofilia no sé hasta qué punto. Cuando cosificas algo, te da igual que esté muerto o vivo. No, mira, por ejemplo, en el caso del sádico sexual, del monje asesino, era extremo. Es decir, el comerse a alguien no era porque fuera caníbal, sino era porque era la dominación extrema. ¿Sabes? O sea, claro. Bueno, y porque a lo mejor tener una parte del trofeo dentro de ti, por ejemplo, cada sujeto le da una connotación. Y también porque a lo mejor en la televisión ha visto que en un documental que los caníbales les daba energía y por eso lo comen. Hombre, el Shaolin estaba entre comillas. Tienes que tener un trastorno conductual tan impresionante como para intentar relacionar que el canibalismo te puede dar energía. O sea, al final son creencias que tienen estos sujetos a veces extravagantes, que lo que hacen es que esa conducta se mezcle con sobre todo la fantasía que tienen. Ellos tienen una fantasía y la quieren llevar a cabo. La quieren llevar a cabo. Vale, o sea, por ejemplo, le voy a poner un claro ejemplo que se me acaba de ocurrir ahora mismo. Te apuesto lo que quieras que 50 sombras de Grey, más de, ponle una estadística, 10 personas. Las 10 personas, si pudieran, lo harían. Pero tienen un sistema, un mecanismo cognitivo que en parte es llevado por el córtex prefrontal, lo que hace es autocontrolarte. Entonces, conductas a lo mejor sexuales que son extravagantes, pero que no son malas. Al final, que a uno le guste un poco yo qué sé, el uso de cuerdas o de grilletes, puede ser parte del acto sexual, ¿no? Pero hay gente que tiene esa barrera social que viene dada por la moral y la ética tal. Entonces no lo ejerce. Entonces nosotros te estoy diciendo con esto, que hay ciertas conductas que gente las llevaría a cabo, o la gran mayoría, pero no las llevaría porque tiene una barrera. Pues estos sujetos no tienen la barrera. Es muy claro. O sea, al final hay que tener en cuenta que para matar a una persona en nuestra sociedad, y más como lo hacen ellos, porque ellos no matan porque se tienen que defender, ellos matan porque tienen que matarlo porque o dentro de su fantasía tienen una misión, o es un sádico ritualista, o un sádico sexual que busca tener el poder, etc. Entonces, ellos matan por placer, entre comillas. No es por placer. Esa es la diferencia. Es la única forma en la que tienen, digamos, de satisfacer alguna serie de... Sí, es necesidad, placer. Al final, tú tienes un estímulo y si este estímulo no lo sabes controlar es porque luego el placer te lleva a... Lo malo que tiene el placer en todos los aspectos es que te da cosas buenas, pero te puede llevar al extremo. Entonces, lo que tú puedes relacionar con yo qué sé, beberte una cerveza puede ser placer, pero del placer de una cerveza lo puede llevar a 20 cervezas. Entonces ya no es placer, sino cuando es una conducta habitual es una dependencia. Y ellos lo que crean, creo yo, es una dependencia, igual que la ninfomanía, es un trastorno. Entonces, ellos como sienten un impulso, de hecho lo dice BTK, lo dice,
siente un impulso tan fuerte que es irrefrenable. Es decir, No nos adelantemos que BTK también la, la sensación... No, sí, pero esto se puede ayudar a entender por qué ejercen ciertas conductas. Esa sensación, que por ejemplo los psicópatas atribuyen mucho, que ellos la conexión córtex prefrontal con la amígdala no la tienen atrofiada, digamos así. Ellos, ciertos transmisores de dopamina y de noradrenalina no la tienen bien. Entonces, tienen que llegar al extremo para recibir ese chute, digamos, de dopamina, adrenalina, que nosotros lo tenemos, por ejemplo, cuando estás jugando, yo qué sé, o estás haciendo un deporte, juegas a fútbol y metes un gol. O tu equipo mete un gol y el chute ese de adrenalina, ellos no lo tienen. Entonces, ciertos sujetos necesitan llegar a situaciones extremas para conseguir. Por eso hay estudios que relacionan la psicopatía con, por ejemplo, deportes de riesgo. Sí. O sea, por ejemplo, tirarte en paracaídas no todo el mundo puede. Pues hay gente que le gusta tanto que a diario se tiran. Pues en una herramienta que sería la PCR, por ejemplo, una herramienta que te puede detectar el trastorno de personalidad, pueden encontrar rasgos psicopáticos, entre los que ellos se pregunta esto. O, por ejemplo, el narcisismo, la promiscuidad sexual, lo que pasa es que aquí hay conceptos que son tips o rasgos psicopáticos que tienen en común ciertos sujetos. Entonces, que me he ido por la rama. Ellos, en el acto, tienen una sensación que solo la vuelven a tener cometiendo el mismo delito o conducta. Entonces, a lo mejor empiezan cometiendo una vez al año hasta que llega un punto que es irrefrenable, son pillados o porque no pueden parar y las tienen que de esto, o bueno, por otras cosas. Sí, no, pero te quiero comentar una cosa. ¿Sabes? Esto es muy importante lo que acabas de explicar. Los que son muy perfectos, a lo mejor nunca les han pillado, porque lo hacen una vez cada 5 años y no. Lo que les retroalimenta, hacen ellos un mecanismo de como el castigo y el placer, ¿no? Entonces, se dan refuerzos positivos para reforzar la conducta que han cometido y retroalimentar la fantasía. Sí. Que al final es parte de la motivación que les llevará a realizar la conducta. Y al final la conducta que llevan a cabo es lo que han soñado entre comillas, porque es una fantasía. Pero siempre les sale mal, porque nunca es perfecta. Este impulso a ellos les puede dar de diferentes formas, es decir, el mecanismo biológico es el mismo. Lo que pasa es que la conducta es diferente a cada uno. Es decir, el que tiene una parafilia con, como hablaremos luego, los zapatos o, por ejemplo, el violador del estilete, va pinchando y eso es lo que le da el chute de adrenalina porque siente que puede hacer. Es como un niño cuando roba en una chuchería una chuche y se siente poderoso, ¿sabes? El impulso ese, que debe ser muy fuerte porque es adrenalina a tope y dopamina, que es la sustancia que es segregada como recompensa, es como la droga. El azúcar, que es una droga, nos da un chute de dopamina en la cabeza que es impresionante. Yo estoy dando ejemplos así muy básicos para que se traspolen a lo que es las conductas, porque al final nosotros vamos en refuerzos y castigos, refuerzo positivo y refuerzo negativo. Entonces tú cuando das un refuerzo positivo se libera la dopamina y el sujeto recibe un premio, que es la dopamina. El cerebro solo piensa que el premio es la dopamina, aunque para nosotros el premio sea hacer la conducta. Porque al final todo hay estos mecanismos, ¿no? Entonces es complejo, pero es que es clave para entender todo. No, es crucial. Hombre, quiero añadir que durante la primera y segunda temporada vemos una evolución en TBK, que es
Que desgraciadamente no sé si esta serie no se continúa, ¿no? Se han muerto en 2 temporadas, si no recuerdo mal, ¿no? Las han, como no las han renovado. Bueno, y irónicamente es una serie muy buena por la calidad. Y en las 2 primeras temporadas que se han hecho, ves una evolución de TVK, porque telita con el señor TVK, que ya hablaremos de él ahora cuando terminemos con estos primeros, porque su modus operandi, telita. Y vemos un poco su desviación de conductas sensuales. Y esto me lleva al segundo, al que entrevistan, que es la antítesis de Ed. Este es un mentiroso patológico y Ed recordaba y podía hablar de sus crímenes. Y este, sin embargo, no sé si es que tenía entraba en fuga o una partición de la personalidad, porque realmente, aunque es un mentiroso, no recordaba esos crímenes. Y es más, tenía una desviación sexual hacia los zapatos, producida por un trauma de la infancia cuando tenía 5 años. Dos asociaciones de ideas, una de su madre y otra de un profesor, lo cual me hicieron un mal desarrollo sexual que acabó transformándose en la muerte de mujeres inocentes. Para que veáis lo importante que es el desarrollo sexual en un ser humano. Entonces, Bueno, en la adolescencia y en la infancia, sobre todo porque al final bajo mi punto de vista, es donde más se debe cuidar a una persona, porque si no, pues es cierto que cuando eres adulto también tienes que controlar. No puedes atribuir toda la infancia, pero bueno, al final si una conducta a ti te enseñan que es buena, por mucho que sepas que puede ser mala socialmente, tú no puedes reprimir eso, porque se produce un mecanismo que se llama los flashbacks, etc. Yo, en este sujeto, se llama, lo tengo apuntado aquí porque el nombre nunca me acuerdo, Brudos, Jerry Brudos, lo que hace es una técnica que se llama disociación. Puede tener múltiples personalidades este sujeto, pero yo creo que disocia que es un mecanismo cognitivo que viene dado cuando una situación es muy traumática. Bueno, traumática o muy... Hombre, es una situación traumática porque las conductas que llevan a cabo son extremas. Entonces, su mente disocia y actúa como una bestia o un animal, digamos. Lo pongo aquí. Lo de la escena de los zapatos, tengo que no se sabe si es real o no. Sabe que tenía parafilia, pero la escena recreada yo creo que es más parte de la serie para darle un poco más de aura, de la serie. Y luego tengo que lo llamaban el asesino de la lujuria y que se ponía de la ropa de las mujeres post-crimen. Esto es muy corriente, BTK lo hacía, y es para rememorar la fantasía. Y tener ese mecanismo para recibir la dopamina y tal. Más que nada para recordar y sentir ese poder. Aquí ya establecen un perfil. Es decir, a raíz de entrevistar a estos dos, que son tan dispares, comprenden que tienen que comunicar de una forma específica con cada individuo para poder sacar la información que necesitan. Porque fíjate de uno que no paraba de hablar y era sincero, a otro que había que sacarle las cosas con cuentagotas, literalmente, había que sobornarle para que hablara. Eso ya muestra, digamos, la diferencia de un sujeto a otro. Estos primeros casos son importantes porque se encuentran con un caso de asesinato en un vertedero y me hace gracia porque llegan a la escena del crimen y se encuentran pruebas por ahí tiradas cuando se tenían que haber estado, digamos, retiradas. Y a mí eso me hizo mucha gracia. Dice, pero si era una tabla de planchar que se había usado para el asesinato, donde estaba la cabellera de la víctima. Y algo que es sumamente importante, la policía se lo deja en la escena del crimen.
Y era el año 1977, ¿eh? Que ya sabían lo que eran las pruebas. Por No, lo que sea. Al final, no recuerdo quién se lo dice, Fue pero la policía. es que esto viene previo a que Kemper les dice que cada uno tiene su fetichismo o algo así, o su parafilia, su objeto tal, y la profesora propone lo de poner el zapato. Creo, ¿eh? A lo mejor puede ser diferente, pero proponen que ponen el zapato. Y ponen el zapato y se dan cuenta, o pone la caja y se dan cuenta que se pone nervioso. Y entonces, al siguiente vez que van, dejan el zapato ahí y como que intentan controlar el interrogatorio, ¿sabes? Llevarlo a cabo para que el otro busque, pues... Todo lleva a que él tiene una parafilia, una obsesión con los zapatos y que bueno, que él es como el fumador que está en la cárcel, no puede fumar y ve un paquete de cigarros y necesita, pues, sería lo mismo. Entonces, son técnicas de interrogatorio. Su cuerpo recrea el ansia porque es un cigarrillo. Es lo mismo, o sea, es la piedra. Esto son técnicas también en la serie pueden ver cómo se interroga y tal, y está muy bien, porque se puede aprender un poco. No, está muy bien. Pero bueno, aquí ya en este tercer caso es cuando ya realmente empiezan a tener una metodología. Los tres, trabajando los tres, descubren que la chica estaba viva cuando llegó la mujer de Fran. Descubren que en un primera instancia el novio es el que intentó matar a la mujer, pero no le mató. Entonces la cuestión es, ¿quién remató a la pobre mujer? ¿La mujer de Fran por celos? ¿El propio Fran porque le deseaba sexualmente? ¿O el novio? Entonces ya digamos que este crimen que le habrían colgado el muerto a uno, descubren que por medio de lo que han desarrollado de ese esquema de actuación, que hay tres imputados en vez de uno. A partir de ahí van, digamos, enlazando casos. Hay un caso que empieza en la primera temporada que es de niños muertos, de un asesino, bueno, no quiero adelantarme, pero es un tío que mató a 28 niños, y posiblemente más. Pero que ya, digamos, es el caso central de la segunda temporada. Pero que ya, una cosa increíble, y lo adelanto, que es que cuando se comete un crimen, la policía tiene que hablar con el entorno familiar de la víctima. Y aquí la policía, en este caso, no habló con el entorno familiar de la víctima porque había una relación entre los 8 niños de los que habían muerto, que eso hubiera, digamos, salvado muchas vidas. Entonces, claro, la actuación policial tampoco era correcta en el 77. También es verdad que era un núcleo, un gueto o un núcleo social diferente. Pero, joder, digo yo que hacer preguntas a la familia de las víctimas es importante, ¿no? Además, esto en criminología supongo que lo habrás estudiado bastante, que es que las más de las veces quien comete el crimen es un crimen normal, ¿eh? Es alguien del núcleo cercano a la víctima. Bueno, sí, está claro. O sea, primero que estos casos hay muy pocos. O sea, por ejemplo, en España hay muy pocos. O sea, a lo mejor sería un 1%. ¿No? Hay violadores. Hay violadores. De hecho, los delitos sexuales han aumentado. Pero no estos delitos. O sea, no estos delitos, no. Esta tipología de sujeto, que es más depredador sexual, diferente, ¿no? Como un asesino rutinario, tal. Son casos muy concretos, es una idea muy concreta. Entonces, en España ha habido 3 o 4 casos que en los últimos 10 años que sí han sido muy conocidos, pero son muy pocos en comparado a todos los que hay. Entonces, si quieres, te digo los sujetos que aparecen en la serie. Sí, por favor. Y enlazamos con el... Bueno, te los voy diciendo más o menos. Bueno, aparece David Berkowitz, El hijo de Sam. el hijo de Sam, que dice que bueno, le influenció un perro del vecino que con una entidad demoníaca. Tengo que decir en la serie que es muy bueno, porque están en la cárcel, le están entrevistando, porque claro, se dan cuenta de que hay un patrón muy similar entre TVK y él. De hecho, él dice que el hijo de Sam, y supongo que esto es la verdad porque tiene la grabación ahí, que TVK le está copiando.
Pero es que a raíz de estar hablando con él, Eso es egolatría, creo yo. sí, son narcisistas. Pero es que lo gracioso es que esto es un chiste macabro cuando le dice Ford, ¿a qué te lo inventaste? Y se descojona diciendo, sí, es que claro que me lo inventé. Es muy bueno. Tiene ese punto narcisista a veces que yo creo que en las series... ¿Pero tú crees que Kurkovich estaba loco? ¿O es que tuvo Yo una... no, yo no sé. A ver, en una serie tú no puedes... Al final, estos son... Yo lo que te he dicho muchas veces, al final, esto se requiere de hacer pruebas psicológicas, entrevistar con ellos. Lo que pasa es que depende de qué conductas, obviamente, una persona normal, entre comillas, porque normal no hay nadie, no va a cometer ciertas conductas que estos sujetos han cometido. Eso está claro, porque si no, la sociedad sería imposible vivir si todo el mundo fuera depredador sexual, ¿no? O un asesino en serie. Todo el mundo, si todo el mundo quisiera matar y matase, estaríamos fatal. Bueno, yo creo que pueden tener trastornos, pero bueno, no podía especificar cuál de ellos. También hay asesinatos, ahora que pura envidia. Mira, ahora se me ha ocurrido y no lo había pensado. Hay asesinatos que son por dinero, porque me debes dinero de mis tierras y te mato. O por amor, o por tal. Y ese asesinato no es que tenga un trastorno. Tú has cosificado a una persona, tú crees que te tiene que hacer tal y lo asesinas. Te voy a poner los sujetos y si quieres luego hablamos de ellos. Berkowitz, el hijo de Sam. Luego Jerry Brudos, que es el que he dicho antes, que es el que tiene la parafilia con los tacones. Se supone que mató a 4 mujeres. Richard Speck. Este sujeto dice que en una noche de locura entró en una facultad universitaria, en un bloque de una vivienda, y mató a 8 estudiantes, dejó una viva y violó a otro. Según él, se le escapó, salió porque perdió la cuenta. Es lo que dice él, ¿eh? Yeah. Darrell Jean Diver fue el que les dio la idea al grupo de adoptar un enfoque de empatizar con el asesino. De hecho, está libre ahora. Mató a una niña de 12 años. Pero, a ver, pero ¿cómo le... A ver, yo entiendo que puede haber cierta rehabilitación, pero si este es un enfermo mental, no tiene rehabilitación. ¿Pero por qué es un enfermo mental? Es que no podemos catalogar a una persona con un trastorno mental. A ver, es lo que digo. Hay conductas que son muy peligrosas, muy al límite, muy borderline, como dicen ellos. Este sujeto mató a una niña cuando él tenía 14 años. Se puede resocializar y rehabilitar. Puede rehabilitar. Una persona se puede rehabilitar. No, pero si no, todos los que maten a la gente los matamos y ya no hay resolución. No, pero vamos a ver. Es que yo hago diferencia. Ellos, tú piensas que la base de datos de ellos no eran de todos seriales. Claro. Había de todo. No, pero... Buscaban un patrón, pero a lo mejor encontraban un tío que había matado a una niña y dijeron, voy a preguntarle qué cierta cosa. Claro. Pero es ¿sabes? Que hay que diferenciar entre un enfermo, que sabes que va a volver a delinquir, y entre alguien normal. Si alguien... Mira, un enfermo, un loco, estadísticamente tiene más posibilidades de que sea víctima que victimario. O sea, más posibilidades de que sea víctima que delincuente. Un esquizofrénico, un bipolar. No, pero, mira, pero por ejemplo... Un psicópata no está catalogado como trastorno de personalidad actualmente. Pero, por ejemplo, a que tú no le puedes soltar. Hombre, claro. Este es un caso extremo, ¿sabes? Charles Manson tampoco. O el este que te he dicho, el Richard Speck. A lo mejor el Richard Speck tenía una conducta súper borderline, se emborrachó, se drogó y
Obviamente una persona normal no se mete en una facultad, mata a 8 personas y la viola. Eso no lo hace una persona normal. Incluso una persona que mate a otra no va a matar a 8 personas, porque lo que busque es una instrumentalización. Matar a esta persona para conseguir algo. Sí, ¿sabes? Entonces, yo lo que quiero llegar a explicar es que hay conductas que son muy límites, que sí tiene que haber ¿Verdad? algo que no esté bien, algo que no esté bien. En el caso de este tendríamos que ver qué le llevó a matar a la niña de 12 años cuando él tenía 14. A lo mejor es una situación amorosa. Puede haber matado más gente. Sí. Seguramente a lo mejor matado más gente, pero lo que he encontrado es eso. Entonces, no sé. Lo dejaría entre comillas porque no sé si de todo, pues a lo mejor la información no es correcta. Vale. Pero yo creo que una metodología y una base de datos tan amplia tiene que haber gente de todo tipo dentro de lo que cabe. O sea, Sí. no vas a encontrar... El problema que Te vas a encontrar un sicario, pero un sicario, la motivación no es la misma que el BTK, por ejemplo. No El mata por BTK diversión. mataba a No 6 mata por y diversión, mata por dinero. Esta es un trabajo. el sicario mata a lo mejor 500 personas y solo lo mata porque le pagan 100 euros. Y el BTK ha matado a 4 o a 10 y ha sido sádico total. Entonces... Pero no nos quedemos aquí. ¿Qué más chicos hay ahí? Ralph Reisel violó a una niña de 14 años y mató a 5 mujeres. Kemper, ya le hemos dicho, que lo llamaban el asesino a las colegialas. Y lo pillaron porque llamó a la policía, porque estaba indignado. Porque Se entregó no él, había... se entregó él. Más es que no se lo creían cuando lo dijo. Como muchos, o sea, al final, tú decir, claro, tú piensas que cuando pasa esto, llaman muchos sujetos que dicen que han sido ellos y no han sido ellos. Sí, pero por eso la policía filtra la información y cuando reciben a alguien que dice la verdad es cuando lo saben. Y luego encuentran imitadores también, es muy interesante. Bueno, luego está Paul Bateson, asesino de 6 hombres gays en el 79. Él dice que Él no. dijo que no lo había hecho, pero se supone que sí que lo ha hecho. Él dice que se le cargaron el muerto, pero bueno. Berkowitz, hijo de Sam, ya lo he explicado. Henry Hens. Este es un ex militar que mató 4 mujeres. Y ahí es cuando deducen, este caso es importante, porque les lleva a deducir que el asesino no tiene por qué ser étnicamente siempre del mismo grupo. Vale. Sino él mató a gente que estaba en el ejército. Por lo tanto, trascendieron ya la etnia. O sea, un negro puede matar a un blanco y un blanco puede matar a un negro, aunque es inusual, pero se puede... O sea, que este caso, que es pequeñito realmente, les dio un avance brutal a la hora de comprender posibles actuaciones. Porque no olvidemos que ellos en un principio están catalogando para luego pasar a prevenir, que es lo que no podían hacer. Bueno, Elmer Wayne Hells, creo que es. Secuestró y asesinó a 28 niñas y adolescentes entre el 70 y el 73. Vale, este caso... Y se relaciona con el Wayne Williams, que mató a 28 niñas y que era el Atlanta Child Murder. Este caso es el que se cierra en la segunda temporada. Pero antes de seguir, porque vamos a acabar con este caso, de los famosos que entrevistan, Kempes, Brockovich, el hijo de Sam, que ya era famosete, y para ellos el sumo era Manson, que yo creo que Zapico me da la razón, está sobrevalorado. Pero bueno, cada cual que quiera lo que quiera, pero yo creo que está sobrevalorado. Manson, cuando van a entrevistarle, Kempes le dice que es un tío bajito, con complejo, y cuando entra una especie de hippie, que el discurso que tiene no es suyo, y encima el que le dobla es el mismo que dobla a Steven Griffin. Como diciendo la coña de, mira, así acabará Stewie dentro de 30 años. Pero bueno, esto es un chiste metafílmico, ¿eh? Tampoco... Es decir, que mira que hay un mensaje y tienes que coger al que dobla a Stewie, ¿no? Entonces, claro, estás viendo al hijo de padre de familia hablando con Manson. Sí. Y Manson lo único que es un histriónico narcisista. Ya está. No. Bueno, yo creo que disociado, esquizofrénico incluso en cierto momento, bizarro.
un perfil mucho más extravagante. ¿Sabes? Sí, sí, sí. ¿Hola? Sí, sí, no, sí. Pero entonces Manson realmente lo único que les aporta es eso, no aporta. O sea, llevaban años queriendo entrevistar a Manson. Aporta un perfil diferente. Aporta un perfil de análisis de sectas, por ejemplo, de conductas psicológicas. Bueno, era mítico, o sea, es que al final era un tipo mítico que tal. Entonces tenía una connotación que otros no tenían, ¿sabes? Sí. Pues al final mató a famosos en Hollywood, es que... También una cosa buena que tiene Manson es que se metió en la cabeza del policía viejo. Le jodió que no te puedes imaginar. Ah, porque son personajes muy histriónicos, ¿sabes? Entonces... El policía joven se quedó tal cual, hasta se llevó el libro firmado por Manson. No, no. Sí, Pero al policía viejo le jodió mucho el coco. Porque el Manson, no sé cómo, una habilidad innata a lo mejor, supo la debilidad emocional del policía, que te estaba experimentando en ese momento una situación familiar complicada, y la explotó. sí. O sea, que telita, ¿eh? Totalmente, Lo que no totalmente. es... O sea, entonces, Manson realmente es lo único que aporta es un líder de secta, entre comillas, carismático. Y, a ver, Brokovich, el hijo de Sam, el Kempes, y ya no, Bueno, ya no han entrevistado a nada famoso. Y tenemos, por otro lado, que ahora este pico va a hablar, TVK. Empiezan con TVK. bueno, BTK a mí es de los que más me gustan. ¿Por qué? Porque es un sujeto muy... También lo he analizado más. Entonces, si ponéis BTK en YouTube o en Google, hay mucha información y en YouTube hay una entrevista que hicieron. Realmente era un sádico, sí, era un sádico, depredador sexual, que buscaba un perfil de víctima y iba por ahí. Que para que tuvo conductas, por ejemplo, tenía una obsesión con las cuerdas. Entonces, cuando mataba a una víctima, cogía un trofeo, se llevaba el trofeo Una cosa que ya y te he te comentado. recreaba. Esto es una cosa que a mí me parece de sadismo extremo. Él ataba a las víctimas porque le encantaba experimentar la sensación de impotencia y frustración de la víctima y es lo que le excitaba. O sea, era increíble. Es un sadismo extremo, ¿no? Es el poder. Sensación de poder, pero bueno, la sensación de poder la tienen casi todos, porque al final controlan una vida con una mano, ¿sabes? Cuando las ahorcan o lo que sea, ¿no? Entonces ellos se sienten poderosos. Este sujeto, por ejemplo, explicó una acción que cometió, un asesinato. Entró a una casa, estaba la mujer, la víctima, el marido, hija y hijo. Y mató a todos. Hizo una escabechina porque empezó por los hijos, creo, luego el marido, luego ató a la mujer abajo, la torturó, bueno. Sujetos que te das cuenta de la maldad del ser humano en ciertas cosas. Entonces yo creo que se llevó trofeo, que es una prenda o algo de la víctima para recordarlo. Y él se hacía fotos recordando la acción con vestido de la mujer, ¿no? O sea, de hecho, alguna vez creo recordar que la mujer le pilló intentando hacerse una foto de esta porque él mismo se hacía la foto. Claro, en esa época no había como ahora que ponías el móvil, él dejaba la cámara, se ataba y todo, y con un palo, con una acción, mecanismo, lo que fuera, se hacía la foto. Eh, muy perverso, muy perverso. Y lo pillaron porque envió un disco duro, no sé qué, un CD, Sí, con me una pillan por metadatos. información, Pero bueno, metadatos de... pero eso no se ve en la serie. En la serie te muestran una evolución. En la serie lo que se muestra, el inicio de la posible investigación, bueno, o el inicio de las conductas de BTK como tal, que en la tercera entiendo que se basaría en la investigación a BTK. Entiendo, no sé. Tengo que decir que BTK le pillaron en el 2003.
o sea, en Sí, 2005, por ahí, 3 o 5. estaban en la cárcel. Claro, tardaron décadas en cogerle. Es decir, son personas de hielo. Es decir, yo creo que no sufren por estos fallos con la estructura cerebral. frontal. Tú piensas que hay estudios criminológicos que pueden explicar ansiedad de personas que han tenido golpes en la cabeza graves y que su conducta cambió. Hubo uno que se volvió un asesino en serie. O no sientes dolor, o no, la empatía, que es esencial, no la sientes, entonces, ¿sabes? No, pero BTK, ¿quieres añadir algo más de BTK antes de que pasemos al asesino de niños? No, Porque, no, yo creo que esto porque de BTK, muy largo. o así, no, pero es que en estas 2 temporadas te lo va perfilando. Y BTK es largo, es de décadas. O sea, y ahora para acabar, que es con lo que acaba la segunda temporada, pero ya se plantea en la primera, es un caso que es terrible, que son 28 niños, pero posiblemente sean más, pero que se podían haber salvado muchas vidas si la policía hubiera hecho su trabajo. Porque Bueno, aquí creo que eran pederastas, obviamente, pero creo que hay que destacar que era una época donde la etnia o la sociedad americana estaba muy dividida entre blancos o caucásicos sí, y bueno, entre americanos y el resto de etnias. Entonces, había un racismo patente. Entonces, las investigaciones no era lo mismo a una chica eh, americana de clase media alta que había sido violada que apareciera una niña de raza negra que aparezca violada, pues no era lo mismo. Entonces, a partir de ahí las investigaciones eran diferentes. Y ahí sí. es cuando empezó el FBI como tal y aparecieron. Bueno, pues este es el Depredador. El Depredador. Y que esto acabe de decirlo, no hay un perfil ni una raza que viole más o viole, no. El ser humano viola sea blanco, negro, chino, azul o lo que quiera. Sí, pues y cuando le pillan, que esto ya es un poco spoiler, solo le cargan los 2 asesinatos de los 2 adultos. Los de los niños no se los pueden cargar. Porque no pueden demostrar, eso ya es más jurídico, ¿sabes? Ya, ya, pero es que vamos a ver. Encima la investigación policial anterior a la del FBI perdieron pruebas. Porque tienen Polaroids de 2 casas que investigan que son 2 núcleos de pedófilos. Porque es que encima, una cosa que omiten en la primera etapa porque no lo concibían era la prostitución infantil. O sea, era increíble, tío. ¿Cómo? Es que yo me doy de cabezazos en algunas cosas que son básicas. A ver, ¿qué relación tenían entre las víctimas? ¿Y no descubren que las víctimas se habían prostituido? Pero si es lo primero que tienes que descubrir, ¿qué relación hay entre las víctimas? ¿No? Claro. Y lo triste es eso, que no es solo uno, que posiblemente fueran más de 2. Porque ya ves, se reúnen ahí en esas casas a intercambiarse fotos. Porque cómo funciona un... De hecho, mira, en Madrid hace 2 años desmantelaron 2. ¿Cómo funciona un club infernal? Bueno, es que yo creo que ya no sé, todo está en internet, o sea, al final ellos no necesitan, ellos lo que hacen es compartir en foros, en la deep web, material y tal, comprar, y luego ya hay paraísos donde ellos pueden ir y hacer un pederasta puede ir a Tailandia, a Asia, Ahí es incluso a legal. O sea, África. claro, ahí es legal. Tú te puedes comprar una Allí niña. es legal, o sea, al final allí se van y una niña de 9 años pues se está prostituyendo. Entonces, aquí es un paradigma en el que hay que darse cuenta que mucha gente va ahí y sin darse o tienen conductas que aquí no tendría y si tiene. Eso es otra discusión que lo estoy hablando una vez. Bueno, pues este caso que es el más instructivo porque te muestra toda la investigación desde cero, que es con lo que vamos a cerrar este programa. Y bueno, señor Zapico, ¿qué le parece este caso? Y además lo enlazas con otro SURE. O sea, que telita, que posiblemente... ¿Qué te pareció a Bueno, ti? al final lo que encuentran es que es un tío que aprovecha, tiene un trabajo que lo que hace es captar menores para hacer música
y esos menores pues los prostituye y él, pues bueno, si como es pederasta, pues los viola y tal. Esa es la esencia. Un sujeto, como muchos pedófilos, que buscan trabajar en actividades cercanas a los menores para llevar a cabo sus conductas. ¿Sabes? Porque al final es más fácil cuando el menor es cercano a ti que si es conocido. Una cosa buena que tiene esta serie es que te plantea cómo es en la realidad. O sea, es así de simple. Hay un perfil que no hemos hablado, que es un director de colegio, al cual se lo liquida, bueno, metafóricamente, antes de que actúe. Porque ya era el cimiento de no voy a decir de un abusador de menores, porque vamos a ver, que coja niños, les haga cosquillas en los pies y les dé dinero, ¿qué te parece a ti eso? Una parafilia, ¿no? Pues que tiene una serie. Sí. Entonces, claro, aquí tenemos un caso de prevención. El agente Ford, siguiendo las inquietudes de varios profesores, consigue que la junta escolar despida a este tío. Pero claro, antes de que cometa nada, le está sacando del núcleo de acción. Aunque bueno, tú ya sabes que su cerebro está tocado. Claro. Lleva años así. O sea, no hay corrección posible a nivel neuronal de esa... llamarle parafilia, ¿no? De esa deformación, ¿no? Sería el término correcto. Sí, de esa conducta, al final, bueno, no la va a corregir porque a lo mejor el impulso ya, y aparte la conducta es de muchos años, no de poco tiempo, ¿sabes? Sí, no, es terrible. Pero mira, por lo menos algo bueno sacaron. El último caso es terrible porque evidentemente son más de 28 menores muertos. Y bueno, yo recomiendo esta serie, las 2 temporadas. Si no tenéis nada mejor que hacer estos días, pues podéis verlas. ¿Qué destacarías de esta serie para acabar, Zapico? Aparte... Bueno, está muy bien para entender un poco más lo que es la perfilación criminal, que es lo que digo yo siempre que está muy bien. Depende de qué sociedades pues es más útil que otras. Para americana está muy bien porque hay más homicidios y tal. Aquí en España no tanto, entonces no es tan empleada, pero bueno. Aquí Zapico es especialista en ejecución penal y análisis de la conducta. Entonces, sí, claro, algunos cuantos dosieres habrá fumado, ¿no? Unos cuantos. Sí, sí. Y bueno, pero también los casos reales que hemos tratado aquí en este canal, o sea, porque claro, no son tan espectaculares, pero telita, ¿eh? O sea, bueno. Sí, no, que al final son casos complejos y que nosotros hablamos, pero en su época les rompería bastante la cabeza investigarlos, porque hasta llegar hasta el sujeto es muy complejo, ¿eh? La verdad que es muy complejo. Sí. Yo siempre digo que la realidad supera la ficción, pero no es tan espectacular. Claro. Correcto. ¿No? Mirar la película de Netflix, la de Thor, y decirme qué parece. Bueno, que la has visto hace poco, ¿no? ¿La has visto ayer, no? ¿Cómo se llama? Extracción, la película. Exacto. Bueno, para pasar el rato está bien, pero ya os digo yo que, y Zapico no sé si está en alguno, que un tiroteo no es tan espectacular, ¿verdad? De película no es. Eso está claro. Ya os digo yo que cuando se disparan es como esas películas. Además, te molesta bastante. No. Sí. Pero bueno, muchas gracias. Te invito a un futuro programa, no sé cuándo ni dónde. Y si a lo mejor nos encontramos en el trabajo, tú en la otra mesa. Esperemos que no. Pero tal como está el mundo, en unos meses no sé qué decirte. Nunca se sabe. Muchas gracias. Muchas gracias. A todos ustedes, espero que esto os haya gustado, os haya aportado algo y nos vemos en un siguiente video programa. Chao.